Estaba Valenzuela en el montículo, dispuesto a ejecutar su lanzamiento. Quería ganar su primer título, glorificando tan especial momento. De la nada apareció la muerte, y mirando al mexicano dijo fuerte: «Oye, Valenzuela, ven a mí. Acércate que tu historia llegó a su fin». Fernando quedó desconcertado. Su sueño le estaba siendo arrebatado. «Déjame aquí otro buen rato, y te juro que consigo el campeonato». La huesuda decidió complacerlo y dejó terminar su juego a Fernando. Al paso de las horas no podía creerlo. Con gran talento el mexicano estaba lanzando. Lo ocurrido aquella noche del 81 es historia. Los Yankees perdieron y los Dodgers se llevaron la gloria. La muerte tenía que cumplir con su encomienda, pero dijo mejor que viva y que se convierta en leyenda. Ya Gerardo nos comparte un poco sobre quién fue Fernando el Toro Valenzuela, el número 34 de los Dodgers, que falleció el pasado 22 de octubre, con una noticia que conmocionó las redes sociales. Eric, Beto, bienvenidos, y también le doy la bienvenida a quienes ya nos acompañan por la señal de TV UNAM, porque justamente reavivamos no solamente este sentido de quién fue él como una figura deportiva, el impacto que tuvo para la comunidad hispana, sino también este concepto de una leyenda del deporte. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ren, estoy muy bien, con mucho gusto de saludar a toda la gente que ya se conecta a esta nueva emisión de En Trending. Bien lo menciona Renata, vamos a hablar del impacto cultural que tienen figuras como Fernando Valenzuela, en paz descanse, este gran lanzador, ídolo de millones de mexicanos, millones de mexicoamericanos, representó muchísimo para la comunidad en Los Ángeles. Y entonces, más allá de este ejemplo en particular, queremos tomar justamente ese pretexto para hablar de qué es lo que está pasando con estos ídolos en el deporte en México, que tal vez ahorita no ascienden a esas magnitudes. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un invitado muy especial, Eric Fisher, actual comentarista deportivo en la cadena de Fox Deportes. Eric, qué gusto que nos puedas acompañar aquí para platicar, pues, como de esta, tomando el pretexto del Toro, de una figura impresionante en el deporte mexicano, pues hablar como de este estado, de qué está pasando con las leyendas, por qué parece que están muriendo esos ídolos, y no hablando de la muerte como la conocemos, sino esa muerte de esas figuras. Pero primero que nada, darte la bienvenida, Eric. Qué gusto, ¿cómo estás? Beto, qué gusto saludarte. Ren, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto. Son de esas figuras que no se reciclan, sí, tristemente. Desaparecen por el tiempo, por el retiro, por diferentes factores, y no se están renovando las grandes figuras deportivas, sí, en México, y eso por supuesto que es preocupante. Pero al Toro lo vamos a recordar con un cariño inmenso, a él como a muchos otros grandes deportistas mexicanos. Y justo con eso quisiéramos empezar, Eric. Ren. Después del fallecimiento de Fernando Valenzuela, en redes sociales habló mucho, inclusive Hugo Sánchez lo dijo en uno de los programas en los que es participante, que pues cuando él jugaba, Hugo Sánchez, el país se detenía, que cuando Fernando Valenzuela pichaba, el país se paralizaba, que cuando Julio César Chávez en esa década de los 80s peleaba, lo mismo, ¿no? O sea, se empezó a hablar mucho de este Big Three, los tres grandes, claro, en la historia del deporte de México, por lo menos en este siglo XX a la fecha. Entonces, platícanos un poco de cómo es que se vivió esto, tú que lo viviste y eventualmente ya como experto en el deporte, pues con todo ese aprendizaje. ¿Cómo fue esa vivencia de estar al pendiente de cuándo lanzaba Valenzuela, de cuándo peleaba Julio César, de cuántos goles metió Hugo Sánchez esta semana? O sea, ¿cómo fue esas vivencias como aficionado y ya después lo que hayas podido aprender, evidentemente, como experto del deporte? Gracias, Beto. Yo gran parte de mi experiencia deportiva la adquirí precisamente de Fernando, de Hugo y de Julio César. No necesitabas ni siquiera decir sus apellidos para saber a quién te referías. Claro. Y eso no pasa en el deporte actual. En el caso de ellos tres, a mí me gusta categorizar la figura de un ídolo en 4 factores principales. 1, el talento. El talento es lo que siempre te va a llevar a las estrellas. Por supuesto. Tu talento es el que va a hablar por ti, el que te va a sacar adelante. El segundo es la historia que tengas como deportista, como profesional, como persona, y ellos las tenían. En el caso muy especial, para no extendernos, de Fernando Valenzuela, nacido en Echoaquila, que la mayoría de la gente no lo conoce, es un municipio de Navojoa, en Sonora, hijo de campesinos, y de pronto llega a trabajar en la Unión Americana sin hablar una palabra en inglés, y de pronto triunfa en su año de novato, ganando el Cy Young, que es el premio máximo al pitcher, y ganando el novato del año, gana el bat de plata, y luego muchos logros en su carrera deportiva, sobra mencionarlos, pero ahí está el talento y está la historia, el carisma.
Fernando no tenía la estética del deportista prototipo exitoso. Claro. Fernando podría estar hasta pasado de peso, miraba al cielo, cerraba los ojos y no perdía de vista la caja de bateo, sino hasta que hacía el movimiento de la cabeza. Tenía el hombre carisma, la gente lo quería, la gente se conectaba con él, se identificaba con él. Y el número 4, la masificación. Tal vez los deportistas de antaño, que Ratón Macías, algún otro en el boxeo, eran grandes, pero los conocíamos en México porque no llegaban al gran público, a los medios masivos de comunicación, y fue lo que comenzaron a tener tanto Valenzuela como Hugo y Julio César Chávez. Esas 4 cosas que los encumbraron en la historia de nuestro deporte. Ya mencionas un término que me parece muy interesante, que es la masificación. ¿Cuál era el contexto que vivía especialmente México en el tiempo en el que ellos comienzan a destacar, que influye para que se vuelvan figuras, como decía Beto, que conmocionan un país, ¿no? Ya no solamente a nivel nacional, sino también que logran posicionarse a nivel internacional? México estaba ávido de buenas noticias en esos principios, en los albores de los años 80, que es cuando Valenzuela sube en el 81, Hugo Sánchez deja Ciudad Universitaria para recalar en Atlético de Madrid, Julio César Chávez lo hace 3 años más con su primer título del mundo contra el Azabache Martínez. México venía con una crisis económica impresionante, nacionalización de la banca, devaluación del peso, luego nos viene el terremoto del 85, las elecciones tan discutidas del 88, fueron años complicados para la sociedad mexicana. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos héroes, claro. Personas comunes y corrientes haciendo algo extraordinario en un momento justo. Y eso se convirtieron estos 3 grandes del deporte mexicano. La gente necesitaba apoyar a alguien, la gente necesitaba creer en algo. Y estos nos dieron a creer y a pensar en cosas muy bonitas al verlos jugar cada uno su deporte. ¿Y qué tanto, por ejemplo, nos puedes describir, Eric, también, por ejemplo, ahondando un poco en eso? Porque inclusive Fernando Valenzuela tuvo que ver como un poco con la calma de las tensiones de hispanidad allá en Los Ángeles, ¿no? Claro. O sea, California siempre ha sido un estado con mucha población mexicana, entonces pues llega lo que ahorita mencionabas, ¿no? O sea, estéticamente un jugador que no era un estandarte para el béisbol, y un jugador que entonces empieza a hacer esa representatividad de los mexicanos en un lugar con muchos mexicanos como es Los Ángeles. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque inclusive, como dices, o sea, no solo México con sus problemáticas sociales, con sus problemáticas de dentro, inclusive hacia de fuera, a los mexicanos de esa región, pues también tuvo bastante, ¿no?, que ver la situación de éxito que tuvo ahí Fernando Valenzuela. Era reivindicar a los mexicanos como sociedad, claro, en una sociedad que los lastimaba, que no los aceptaba, que no les daba privilegios, que no les daba los mismos derechos. Y te hablo de 1981 y te hablo de 2024. Pero de pronto sales a las calles de Los Ángeles y ya no se habla inglés, se habla español. Pero bueno, ese es otro tema. Pero Fernando Valenzuela puso en el mapa no solamente el béisbol para nuestro país, para ellos, para toda esa comunidad, sino que les dio una identidad. Claro. Algo en quien creer, algo en quien sentirse orgulloso. Por eso cuando Fernando no es introducido al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, yo digo, es un gran error, porque los números son muy fríos y los votantes decían, no tiene los números ganados y perdidos, porcentaje de carreras limpias y efectividad y trascendencia para estar en el Salón de los Inmortales. Por favor, no podemos irnos solamente a la frialdad de los números para tratar de captar el impacto sociológico que tuvo Fernando Valenzuela en una comunidad hispana grandísima y en aumento, y que seguirá en aumento en la Unión Americana, y en una comunidad mexicana que aquí en territorio nacional lo veía y que se convirtió en un héroe, porque también los partidos de Valenzuela se pasaban en radio y comenzaron a transmitirse en televisión todos los partidos de Fernando Valenzuela, con Sonia Alarcón, con el Mago Septién y con Antonio de Valdés. Toda la gente estaba pegada a sus televisores para ver los partidos del Toro de Valenzuela. Y lo mismo pasó con Hugo Sánchez. Televisa comenzó a transmitir los partidos primero del Atlético, luego de Real Madrid. La gente se compró a su ídolo. Luego Julio César Chávez hizo lo mismo. Julio tuvo incluso la fortuna de que cuando él comenzó a ser grande y a noquear y a llevar ese récord de invicto que duró más de 80 y tantos combates, que la televisión era abierta todavía. Pero sus últimos combates, el empate contra Pernell Whitaker, contra Meldrick Taylor, su primera derrota, ya era pay-per-view. Sí. Ya el gran público no llegaba a ver sus combates. Por eso Marco Antonio Barrera y Eric Morales tal vez no son los grandes ídolos. Sí. ¿Por qué? Porque ya era pay-per-view. Pero esos 3 era televisión abierta, como se conocía durante muchísimo tiempo. Y esa fue también otra fortuna para engrandecer aún más la figura de estos 3. No solo
solamente hablando del contexto de figuras deportivas del pasado, sino también yo creo que eventualmente será necesario que pasemos a las figuras que se encuentran ya en este momento también destacando en nuestro país. Pero primero vamos a ir a una pausa, porque a regresar también conoceremos quiénes están en este momento en la escena y qué tanto influyen estas figuras para hablar de nuevas leyendas en México. Ya regresamos aquí en Trending. Cuando escuchamos nombres como el de Saúl El Canelo Álvarez, Sergio Checo Pérez, Javier Chicharito Hernández, Ana Gabriela Guevara o hasta el Hijo del Santo, seguramente un porcentaje de la población sabrá que cada uno de estos personajes ha tenido relevancia en sus respectivas disciplinas, pero con el tiempo, ¿llegarán a convertirse en leyendas o símbolos del deporte nacional? Desde hace varias décadas, la industria del deporte y los propios intereses del público han influido en la forma en la que estos personajes construyen su carrera. Por ejemplo, existe la percepción de que el deportista se vuelve cada vez más una marca patrocinada, característica que en muchas ocasiones suele pesar más que sus propias cualidades o habilidades deportivas. Los tiempos de gloria pasan muy rápido, ya sea por la edad o el desgaste físico, pero también porque en las redes sociales y en los medios de comunicación, las medallas, carreras ganadas o la cantidad de goles anotados se vuelven efímeros. No cabe duda que cada figura ha alcanzado el éxito gracias a su esfuerzo y tenacidad. Aunque el deporte mexicano ha tenido poco apoyo del Estado, algunos atletas viven en situación de privilegio porque reciben apoyos externos o bien continúan la tradición de un nombre que les abre las puertas. ¿Se estarán gestando las leyendas del mañana? Cada quien tiene una opinión válida. Lo cierto es que cada deportista sueña con ser recordado y admirado aún después de la muerte. Puntos muy interesantes que nos presenta Nadia justamente en esa nota. En cuestión de qué pasa con tal vez esa creación de nuevas leyendas, ya estamos platicando, Ren, con Eric, justamente, y lo mencionabas, Eric, en la primera parte de nuestra charla, de nuestra entrevista, y también lo mencionabas en la preparación del programa. Ahorita, por ejemplo, en la nota veíamos a un Osmar Olvera, a un Marcos Verde, los boxeadores y clavadistas olímpicos, pero, por ejemplo, hemos tenido otro tipo de figuras en estos deportes masivos, ¿no? O sea, Rafa Márquez hace 15, 20 años, pues estaba en el mejor momento en la historia del Barcelona, ¿no? Actualmente tenemos a Saúl El Canelo Álvarez, para algunos el mejor libra por libra del mundo en el boxeo. Sergio El Checo Pérez, acaba de venir la Fórmula 1, no fue el mejor fin de semana, evidentemente, para el Checo Pérez, pero ¿qué nos puedes decir, o sea, de estas nuevas leyendas o de estas nuevas figuras? También si ya incluso, perdón Beto, pero creo que incluso antes, hablando particularmente, por ejemplo, de los mundiales, yo era una persona que no seguía el deporte, pero definitivamente ubicabas a un Rafa Márquez, a un Cuauhtémoc Blanco. O sea, eran momentos, por ejemplo, los mundiales eran momentos en los que sí o sí tenías que estar en el televisor, cosa que ahora no pasa. Por ejemplo, con las nuevas generaciones ya no ubican realmente nombres que destaquen para seguir, particularmente en el fútbol mexicano. Sí, por ejemplo, el propio Chicharito, ¿no? En ese ascenso al principio de la década de los 2010 parecía que él podía ser el siguiente Hugo Sánchez. Evidentemente la vara está muy alta, pero pues ¿qué pasa? O sea, sí, digamos que de manera muy general, tal vez una pregunta muy extensa, Eric, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué parece que tenemos muy buenas figuras en los deportes nacionales e internacionales, pero que no están penetrando en ese nivel, en esa magnitud? Ahorita tú lo dijiste perfectamente, Hugo Sánchez, Julio César Chávez y Fernando Valenzuela introdujeron los deportes de una manera masiva en televisión abierta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué se está quedando tal vez corta como este alcance de las nuevas figuras? Los escucho decir todas estas verdades y me da una tristeza enorme. Sí. Yo soy un enamorado de nuestro deporte. Me encanta el deporte de todos los lugares del mundo y todas las disciplinas, unos más, unos menos, pero soy un enamorado de nuestras costumbres, de nuestros deportes, de nuestras tradiciones, de nuestros motes, o sea, nuestros apodos, de los futbolistas. Y se ha perdido tanto, ahora la gente está más preocupada de ver cómo le va al Real Madrid, si hubo o no chanchullo en el Balón de Oro y si lo debió ganar Vinicius Junior y no Rodri, y qué pasa en el extranjero, más de lo que pasa con el consumo de nuestro producto nacional, que sigue siendo muy bueno.
Por ejemplo, Rafa Márquez no llegó a ser Hugo Sánchez porque no era goleador, tristemente, ¿no? Rafa era más de acciones defensivas, por supuesto, pero llegó a tener una penetración importante y la gente lo sigue queriendo y lo sigue admirando. Canelo Álvarez, si tal vez no eligiera su cuerpo de trabajo, tantos boxeadores a modo, tal vez sería mucho más grande la trascendencia del Canelo. Pero que el Canelo también ya entró en la etapa del pay-per-view, aunque ahora ya se ve en diferentes plataformas, ¿no? Aunque firmó el contrato más prolífico y millonario en la historia del deporte hasta su momento. El caso de Lorena Ochoa, tal vez un deporte para cierto estrato de la sociedad, tal vez gente con mayor poder adquisitivo y que decían, bueno, yo cuando voy a ver un partido de golf o ver a Paola Longoria en el racquetball. Los deportes más masivos que son el fútbol, que son el boxeo en nuestro país, el béisbol en una menor medida, tienen por supuesto mayor alcance en la gente. Pero yo siento que ahorita la gente, el aficionado al deporte anda un poquito peleado, primero porque a la selección mexicana de fútbol le ha ido mal, no en este año, sino de varios años atrás, de antes de la Copa del Mundo de Qatar, y eso permea en una depresión del aficionado. La selección mexicana no gana. ¿Por qué? Porque solo les interesa el dinero, las primas, la comodidad. Ya no van a Europa arriesgando como lo hizo Hugo Sánchez, que se quedaba entrenando en Ciudad Universitaria después de las prácticas obligatorias y oficiales. Hugo quería salir adelante, quería trascender, y los de ahora tenemos la percepción, aunque no sea cierto, pero de pronto la percepción le gana a la realidad de que los deportistas de ahora están muy consentidos. En algunos casos sí, puede ser, y en otros casos yo creo que les falta esa hambre de triunfar a pesar de que arriesgues la comodidad, la cartera, el dinero. Estamos en un momento complicado, que yo espero que logre zanjarse. Los héroes olímpicos. ¿Cuándo vemos a ganar a las del tiro con arco? ¿Cuándo vamos a ver otra competencia de tiro con arco en televisión nacional? Tal vez hasta dentro de 4 años en Los Ángeles. Claro. Entonces, bueno, ahora el medio está muy segmentado. Tenemos las opciones que de la tablet, el teléfono, el streaming, la tele convencional, que jamás va a morir porque los eventos en vivo la van a sacar adelante, pero sí, por supuesto, que no tienen la proyección ni la penetración de años antes. Los deportistas de ahora tienen que hacer algo más y sí tienen que conectar más con la gente. No basta con publicar toda su vida en redes sociales. La gente ya no lo siente como parte de su identidad y eso es peligroso. Hay que encontrar un camino. ¿Cuál es la solución? No tengo la varita mágica, pero los deportistas tienen que poner de su parte y ser más cercanos a la afición de alguna manera. No solamente posteando qué comieron o con quién rompieron una relación sentimental. Tienen que otra vez identificarse con el corazón del aficionado al deporte. Incluso en la primera parte nos mencionabas mucho esto de el país estaba ávido de buenas noticias. Yo creo que en este momento también necesitamos muy buenas noticias. Sí. Estamos en un momento bastante complejo, pero entonces, con todo esto que nos compartes, ¿plantearíamos la muerte de estas leyendas en el deporte o qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿realmente vamos a seguir utilizando este término o esos años quedan ya para la posteridad? Yo espero que todavía tengamos la posibilidad de tener ídolos deportivos. ¿Por qué? Porque el talento existe. Somos un pueblo muy de batalla, somos un pueblo muy guerrero, que a pesar de las adversidades tratamos de salir adelante. Para comer el día a día, para alimentar a la familia, para triunfar en nuestro trabajo, lo que hagamos, independientemente del trabajo, pero estamos hablando en este caso del deporte. Yo creo que cada quien tendrá que hacer una revisión muy personal de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque nuestro deporte está estancado. Véanlo a nivel federativo. Hay una pelea impresionante entre el deporte federado, el deporte nacional propiamente dicho, que es la Comisión Nacional del Deporte, el Comité Olímpico, que a final de cuentas es una marca privada y registrada. Entonces son 3 entes deportivos que jamás se entienden, ni se hablan. Ahora ya hubo un cambio, ojalá se entienden, se hablan. Nos hace falta para crecimiento del deporte, no hablar tanto de becas, estímulos, patrocinios, quién me apoyó, quién no me apoyó. ¿Dónde queda lo importante? Un deportista no se convierte al deporte porque está pensando en los grandes contratos publicitarios, se convierte al deporte porque le llena, lo ama, le satisface como ser humano. ¿Y qué le gusta a uno como aficionado consumir? Las historias, el talento, el carisma. ¿Y cómo se llega a esto también a ti? Con la masificación. Insisto, son los 4 temas fundamentales para convertirse en un ídolo y nos faltan ídolos. Que yo te quisiera preguntar, y bueno, también en la preparación pues lo comentamos con Ren, Eric, o sea, esta cuestión, ahorita lo acabas de tocar, la masificación. Ahorita estamos en un momento en cuestión de consumo de medios, en el que todo el tiempo estamos consumiendo medios, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo, tú lo mencionabas, el streaming, todo el tiempo estamos viendo TikToks, Reels en Instagram, en Facebook. Y sobre todo, pues el tema de deportes, dice el dicho, ¿no? Que en la mesa no se habla de deportes, religión y de política, claro, ¿no? O sea, los deportes siempre han sido algo de mucho interés. ¿Qué tanto crees tú o influye tú, influye en tu opinión la cuestión en la que, por ejemplo,
a un Fernando Valenzuela, ¿quién lo narraba? Mencionaste a Sonia Alarcón, a Antonio de Valdés, por ejemplo. Esas grandes figuras de los medios deportivos, ¿no? Pero hoy una opinión en internet se realiza en un comentario de Facebook, ni siquiera en un creador de contenido. Simplemente alguien comentando en un post de Facebook emite una opinión y eso alguien que lo es un lee. arma de doble filo. Exacto, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque estamos ¿qué llenos nos de puedes decir al improvisación en respecto? el medio. Claro. Y no solamente en el deportivo, política, económico, espectáculos. Entonces, cine. ¿qué tanto eso influye, ¿no? En que tal vez se diluya la figura, como dice Ren, la figura de las leyendas. Necesitamos el compromiso del deportista y de quien comunica los actos que haga el deportista. El entorno, el deporte, los cambios, por qué no se ganó, por qué sí se ganó. Ellos necesitan mejorar en su preparación, en cómo llevar su carrera, cómo llevar su trayectoria, el ser cercanos al público, y nosotros como comunicadores, los que nos dedicamos a esto, nos hace falta también cómo transmitir las historias a toda la gente, ¿no? Uh-huh. En diferentes canales. Ahora ya no hay una gente que se sienta ahí a la televisión a ver qué viene, no. Ahora ya sabes qué quieres consumir, ¿no? Claro. Entonces, no es pelearse con el pasado, no es decir que todo en el pasado era mejor, ni todo en el presente es bueno. Uh-huh. Hay que encontrarnos a la mitad entre generaciones. Y ese yo creo que va a ser el secreto del éxito. Ahorita estamos hablando de deporte. En otros rubros no me meto, sí, pero en el deporte yo creo que tendremos que encontrarnos a la mitad. Rescatar y valorar lo que tuvimos antes. Incluso la gente que trabaja en los medios, que no conoce de Valenzuela. Es que no me tocó. Yo también tenía 9 años cuando Valenzuela debutó en Dodgers. Y eso no quiere decir que no tengan que conocer su trayectoria, que vi su crecimiento, por supuesto. Pero ¿dónde queda el estudio del profesional que está narrando, que está hablando de un deporte? No solamente porque puedas hacerlo en una red social, es que ya eres un experto. Entonces, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer el contexto sociopolítico, económico que está viviendo, y vas a poder narrar mucho mejor un deporte así con ese marco tan bonito y tan que te llena de cosas en el deporte, ¿no? Eric, también antes de iniciar este programa, en la preparación, yo te hacía este comentario que las personas estaban hablando, por ejemplo, mucho en redes sociales de Karim López, que era una figura mexicana que estaba destacando en el básquetbol, y yo te hacía esta pregunta de, bueno, a lo mejor tú crees que necesitamos encontrar otros deportes en los que no hayamos destacado para que podamos volver a tener estas figuras, estos íconos o leyendas, y pues tú me hacías como esta retroalimentación de, bueno, es que no sé qué tanto el público esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué nos podrías platicar de esta parte de dejar de seguir a lo mejor el boxeo, el fútbol y encontrar otros deportes para destacar? Yo creo que cada quien tiene su nicho y cada quien tiene su público y no hay por qué quitarle a uno para darle a otro. Claro. Sí, sigamos apoyando el fútbol, apoyemos el boxeo, apoyemos el béisbol, pero apoyemos el tiro con arco, apoyemos la natación artística, los clavados, el taekwondo. O sea, México tiene grandes exponentes en todos los deportes. Tristemente, la gente va a decir, está un partido de fútbol o una competencia de tiro con arco. Difícilmente vas a ver el tiro con arco. ¿Por qué? Porque no llega a ese gran público. Y Paola Longoria y sus 20,000 títulos en el racquetball no es un deporte olímpico, tristemente, entonces no lo vas a ver. Taekwondo lo ves en unos Juegos Olímpicos o lo ves si acaso en un campeonato mundial, pero una vez más no es un evento de esos masivos que las televisoras den categoría AAA y lo transmitan a toda la gente. Claro. Cada quien tiene que hacer su luchita, hay que picar piedra y hay que seguir creciendo. Y a lo mejor también la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Claro, dar sí. esta difusión, encontrar canales. Es que es una conversación súper amplia, ¿no? O sea, ahorita terminamos tal vez hablando justo de la responsabilidad de los propios medios de comunicación para seguir generando esas leyendas. Tú lo dijiste, la industria deportiva, el estado del deporte en México. O sea, son muchísimos factores fundamentales para que tú lo describiste muy bien en la primera parte y lo complementaste ahorita en la segunda, Eric, para que, por ejemplo, esos tres de los que hablamos, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela y Hugo Sánchez, lograran tener esa catapulta en la década de los 80. Entonces, Eric Ren, lamentablemente estamos llegando al final de nuestra entrevista, Eric, no sin antes agradecerte, qué bueno que pudiste compartir tus conocimientos aquí con nosotros en Trending, una conversación que podríamos seguir teniendo, pero que pues bueno, hasta aquí vamos a llegar. Uno se apasiona, mucho. ¿verdad? Con esto, Sí. Ren, Sí. Beto, muchísimas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes, un gusto. Un gusto, Muchas gracias, Eric. Y Gracias. nosotros nos vamos, pero recuerden que nos vemos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas. También los invitamos a unirse a nuestro Facebook Live, también todos los miércoles en punto de las 13:30 horas. Y aquí nos vemos la siguiente semana, Beto. Nos vemos, gracias.